Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Hola, soy ansiedad. En este podcast estaremos hablando de los efectos, de los síntomas, pero sobre todo de cómo atender y cómo tratar la ansiedad. Yo soy el psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega y esto es Hola, soy ansiedad. La ansiedad es una emoción que todo mundo presenta. El problema con la ansiedad, como lo es con la mayoría de las emociones, es cuando éstas se presentan de manera muy intensa o duran por mucho tiempo. Cuando se presentan de manera muy intensa se llaman crisis de ansiedad. Cuando dura por mucho tiempo se llama trastorno de estrés. Es importante entender que como la ansiedad es una emoción, existen partes del cuerpo y formas de pensar que son capaces de producir nuestra ansiedad. En general, capaces de producir esta emoción. Como hemos hecho mención, el problema realmente va a radicar cuando la ansiedad se prolonga por más tiempo de lo necesario o cuando la ansiedad llega a niveles tan altos que generan una crisis. Eventualmente podremos identificar muchos síntomas relacionados a una crisis o a un trastorno de estrés. Tal vez de los síntomas más recurrentes físicos son los siguientes: aumento de la frecuencia cardíaca, dificultad para respirar, una opresión en el pecho, dolor de cabeza, dolor de cuello, espalda, náuseas, mareos, vómitos. Pero en realidad la ansiedad es capaz de producir todavía un montón de síntomas más, un poco menos frecuentes, pero igual capaces, como por ejemplo dificultad en la visión, una alteración en la percepción, en la visión en general, en no ver o distorsionar lo que estamos viendo. También algunos síntomas un poco más severos, como puede ser la psoriasis, es una especie de escamación en la piel. De la misma forma, uno de los síntomas muy recurrentes o algo recurrentes de la ansiedad es el enfermarse de manera más constante que la mayoría, y esto ocurre porque con la ansiedad nuestro sistema inmunológico se ve debilitado, provocando o generando así que las enfermedades se puedan hacer más presentes que en otras personas. Sí, esos son síntomas de la ansiedad físicos, pero no son los únicos síntomas. También tenemos síntomas psicológicos, principalmente la idea de creer que algo malo va a ocurrir, creer que no vamos a poder con las situaciones adversas, adelantarnos a las situaciones que estamos pasando o que estamos viviendo, tener una percepción constantemente del futuro. Normalmente un futuro caótico, un futuro catastrófico, pensar o imaginar que podemos hacerle daño a alguien o que podemos hacernos daños a nosotros mismos. Eventualmente no son los únicos síntomas los psicológicos y los físicos. También encontramos síntomas conductuales. Prácticamente lo podemos resumir en evitación. La persona que presenta ansiedad constantemente evitará las situaciones peligrosas, las situaciones de crecimiento, las situaciones que no conoce. Por ejemplo, evitar salir, evitar tomar un carro, evitar hablar en público. En general, empezará a evitar. Es importante señalar que aunque existen una variación infinita de síntomas relacionados con la ansiedad, como son los síntomas físicos, como son los síntomas psicológicos, como son los síntomas conductuales, no necesariamente una persona con ansiedad tiene todos los síntomas y va a desarrollar todos los síntomas. No necesariamente es así. Lo que sí es que hay muchos síntomas que pueden ser producidos por la ansiedad y que tendríamos que tomar en cuenta y en consideración cuando estamos pasando por una situación.
Muchas veces no tener en cuenta o ser asesorados sobre los síntomas de la ansiedad puede llevar a aumentar todavía más la ansiedad. Por ejemplo, creer que el dolor en el pecho es un infarto y no saber que es parte de los síntomas de la ansiedad puede desarrollar nuestra mente a ideas todavía más catastróficas, como la idea de que ese infarto o ese dolor en el corazón va a producir un infarto y va a acabar con nuestra vida, y entonces no queremos estar solos porque si nos pasa algo nos vamos a morir. Y eventualmente no ocurre así, porque no es necesariamente una cuestión cardíaca lo que está mal, sino en otro podcast eventualmente hablaremos de cada uno de los síntomas, incluyendo esto, pero particularmente los dolores ocurren en otra parte muy cercana al corazón que no lo es. Déjanos en tus comentarios o en mensajes en alguna de nuestras redes sociales si tú presentas algunos de estos síntomas relacionados con la ansiedad, ¿no? ¿Y cuál es el que te queja más? Si tienes alguna pregunta o alguna duda relacionado con el tema del día de hoy, adelante, nos lo puedes dejar y estaremos dándole respuesta a la brevedad. Si bien hablamos de un montón de síntomas relacionados a la ansiedad, también hablamos de que la ansiedad como una emoción no es un enemigo. Por lo tanto, no es algo que tendríamos que quitar, que tendríamos que eliminar o que tendríamos que curar. Sí, lo escuchaste muy bien. La ansiedad no es algo por lo cual tenemos que curar. Sí es algo lo que tenemos que tratar, pero no curar, porque es una emoción. Es como pensar o creer que podemos quitar la felicidad de nuestra vida por siempre. Eventualmente no se puede. Nuestro cuerpo y nuestra mente son capaces de producirlo. La ansiedad también. Nuestro cuerpo y nuestra mente es capaz de producir la ansiedad. Pero sí se puede atender, así como hay un control del enojo, emocionalmente el enojo, hay un control emocionalmente la tristeza, también puede existir un control emocional sobre la ansiedad. Sobre todo si entendemos particularmente que la ansiedad, como todas las emociones, son nuestros maestros. Sí, así es. Las emociones son nuestros maestros. Como ya lo hemos hecho mención, no solo la ansiedad, sino todas las emociones tienen un mensaje, una señal, algo que nuestra mente, en colaboración con nuestro cuerpo, cabe de hacer mención una frase de René Descartes que dice que las emociones son ese encuentro entre el cuerpo y el alma, el cuerpo y la mente. Entonces, las emociones son nuestros maestros, los que nos quieren enseñar particularmente algo. ¿Y qué nos quiere enseñar la ansiedad? Eventualmente en cada persona es diferente, pero de manera general, la ansiedad nos quiere decir, nos quiere enseñar que nos hemos salido del camino de nuestra vida. Es por eso que muchas veces yo suelo decirles a mis pacientes que la ansiedad es como un martillo. Sí, como un martillo y también como un GPS. Es como un GPS donde tú marcas la ruta del punto A al punto B, de donde sales a donde quieres llegar, y eventualmente si tú te sales del camino, el GPS empieza a decir redireccionando o retomar ruta. Bueno, la ansiedad es prácticamente lo mismo. Tú tienes un propósito de vida, el cual te planteaste en algún momento, y te has salido de ese propósito. Cuando te sales de ese propósito, entonces aparece un aliado, aparece un maestro que se llama ansiedad para decirte, hey, por ahí no es, te estás saliendo del camino. Por eso está la ansiedad, porque nos salimos del camino, porque nosotros perdimos el protagonismo de nuestra propia vida. Y es por eso que la ansiedad está ahí, para decirnos, por ahí no es, retoma el protagonismo de tu propia vida. Hay cosas que eventualmente nadie va a poder hacer por ti y que solamente tú tienes que hacer. Y la ansiedad se hace presente específicamente para decirte, encárgate de tus propias metas, de tu propio crecimiento, de tu propio desarrollo. Sé tú nuevamente el protagonista de tu propia vida.
Sí, pero la ansiedad también es un martillo que en muchas ocasiones, si se lo damos, por ejemplo, a un niño, si le damos el martillo a una persona, a un niño de 5 años, por ejemplo, muy probablemente se va a hacer daño con ese martillo porque no sabe utilizarlo. Pero si un martillo se lo damos a un carpintero, eventualmente va a hacer cosas muy bonitas, una mesa, una silla, porque sabe utilizar el martillo. La ansiedad es exactamente lo mismo, es un martillo, pero nosotros somos como esos niños de 5 años, que tenemos, sí, un martillo que puede ser la mejor herramienta para construir o la mejor arma para destruir. Si no sabemos utilizarla, eventualmente nos vamos a hacer daño, como en la actualidad nos está generando un montón de síntomas porque no estamos sabiendo utilizar la ansiedad de manera correcta, de manera satisfactoria. Pero si podemos utilizar la ansiedad a nuestro favor, vamos a ser capaces de construir muchas cosas. Y es que solo imagínate, muchas veces, muchas de las cosas que has hecho es gracias a la ansiedad. Por ejemplo, ¿recuerdas haber estudiado para un examen? Probablemente fue por la ansiedad. La ansiedad te motivó y dio la fuerza suficiente para que continuaras estudiando, para que vieras algo de contenido. Muchas veces la ansiedad fue la que te inspiró para ayudar o te dio la fuerza necesaria para ir a declarártele a esa chica que amas, a esa chica que quieres. Muchas veces la ansiedad ha estado ahí en el momento que vas a realizar alguna actividad, como en el momento que estás frente a la portería con el balón solo. La ansiedad se hace presente para que puedas tomar las mejores decisiones. El problema no es que la ansiedad se haga presente en tu vida. El problema es cuando no la podemos manejar, y no la podemos manejar porque muchas veces nos empezamos a distraer con cosas que ocurren a nuestro alrededor. Sí, nos distraemos en la vida de otras personas, queremos controlar lo incontrolable, queremos que los demás reaccionen o hagan o realicen ciertas actividades. Cuando nuestra mente está enfocada entonces en la vida de las demás personas, no vamos a poder utilizar la ansiedad. Y eso es importante que lo sepamos. Como la ansiedad es una emoción, es importante saber y reconocer que todas las emociones tienen cambios químico-orgánicos en nuestro cuerpo. Es decir, se producen sustancias químicas, varían, aumentan unas, disminuyen otras. Y me gustaría que quedara muy bien grabado en tu mente 2 sustancias importantes sobre el tema de la ansiedad. Y es que cuando aumentan los niveles de ansiedad, aumenta también los niveles de cortisol, que es la hormona considerada la hormona del estrés. Y también aumenta los niveles de adrenalina. Ambas sustancias preparan nuestro cuerpo para pelear o para luchar. Y eventualmente cuando nuestro cuerpo está preparado para luchar o para pelear es porque sabe o reconoce que en el entorno hay un peligro. ¿Qué pasa cuando este peligro no es de manera física o de manera sustancial? Es decir, no hay un perro que te va a atacar, pero estás pensando en que los perros atacan. Entonces es nuestro pensar lo que está produciendo nuestra emoción. Y muchas veces con la ansiedad se produce miedo y se produce ansiedad por nuestros pensamientos. Y es bastante interesante la palabra miedo. Son siglas que significan miedo, mente imaginando experiencias dolorosas obsesivamente. Y cuando los niveles de cortisol y de adrenalina están altos por mucho tiempo, aquí es donde se desencadena un montón de síntomas, un montón de variantes en nuestro cuerpo que van desde dolores hasta la sensación de desmayo, la sensación de ahogo, la cual en este podcast Hola, soy Ansiedad vamos a estar abordando capítulo tras capítulo cada uno de los síntomas.
Si tienes alguna pregunta o alguna duda, no dudes, no tardes en dejarnos tu comentario, tu pregunta en nuestras redes sociales o aquí en nuestro podcast. Recuerda que yo soy el psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega y puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram como psicólogo-Miguel, donde tengo un proyecto que también se llama Hola Soy Ansiedad, donde explico los síntomas de la ansiedad pero de manera caricatura, y también en mi fanpage, en mi cuenta de Facebook llamado psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega, donde subo contenido totalmente